Hola compañeros, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre la mutagénesis del ADN clonado. ¿Qué es la clonación de ADN? Es el proceso de hacer múltiples copias idénticas de un fragmento particular, por ejemplo, un gen de una cadena de ADN. En genética se denomina mutación genética, mutación molecular o mutación puntual de los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN, no confundir con una mutación genética que se refiere a una mutación dentro de un gen. Cuando dicha mutación afecta un solo gen se denomina mutación genética y cuando afecta la estructura de uno o más cromosomas se denomina mutación cromosómica. La mutagénesis es cuando una mutación se produce en un segmento de ADN clonado. Las investigaciones sobre la mutación se inician en 1927 con los experimentos de los trabajos de Müller acerca de los efectos de los rayos X sobre la Drosophila melanogaster. Posteriormente fueron observados los efectos mutagénicos de los rayos X sobre las plantas, así como la mutagenicidad de la luz ultravioleta. No obstante, la primera evidencia inequívoca de un caso de mutagénesis química se da en el año 1942, cuando Albert y Robson demostraron los efectos tóxicos del gas mostaza sobre la drosofilia. El desarrollo ocurrido en el área de la genética molecular a partir de los trabajos de Watson y Crick, donde en 1952 elucidaron la estructura tridimensional del ADN, el código genético y la síntesis de proteínas, permitieron investigar acerca de los mecanismos de la mutagénesis. Entonces se entendió que un simple cambio de una base podría dar lugar a la aparición de un nuevo fenotipo, y por ello se comenzó a investigar intensamente sobre los efectos de los productos químicos en el ADN. Hacia finales de la década de los 70 se tiene convencimiento de que el ser humano está expuesto a un gran número de compuestos químicos que pueden tener un efecto mutagénico que puede ser peligroso para la salud, para su salud y para la de sus descendientes. En 1979, Ames introdujo el ensayo de la mutagenicidad en la salmonela e identificó varios contaminantes químicos capaces de causar mutaciones en bacterias y cáncer en mamíferos. Finalmente se vio que aparte de los agentes físicos y químicos, también los agentes biológicos como virus, bacterias y parásitos generan mutágenos cuando ocasionan infecciones crónicas. En 1977 se crea la Comisión Internacional para la Protección contra Mutágenos y Carcinogénicos Ambientales, que se dedica a la elaboración de normas de evaluación y de reglamentos sobre el uso y distribución de los agentes químicos mutágenos. Principalmente fueron dos factores que impulsaron el rápido desarrollo de la mutagénesis en la década de los 70. Primero, disponer de las bacterias genéticamente definidas con mutaciones en genes particulares, y segundo, el empleo de sistemas de activación metabólica in vitro, que permitió la obtención de metabolitos electrofílicos reactivos en el ADN. Agentes mutágenos. Los mutágenos, según lo establecido en 1983 por la Comisión Internacional para la Protección contra Mutágenos, son aquellos agentes que tienen una afinidad para interactuar con el ADN, es decir, agentes que ocasionan daños al material genético y componentes asociados con sus dosis subtóxicas. Los tipos de agentes mutágenos. Estos agentes mutágenos se pueden clasificar en mutágenos químicos, que son compuestos químicos capaces de alterar la estructura del ADN de forma brusca, como por ejemplo el ácido nitroso y algunos de sus compuestos. La mutagénesis química, como ya se mencionó anteriormente, se descubrió en 1942, cuando Carlota Aberge y J.M. Robson descubrieron que la mostaza nitrogenada, un ingrediente de los gases asfixiantes que se utilizaban en las guerras, producía mutaciones. Al final de la Segunda Guerra Mundial se conocían de 30 a 40 compuestos mutágenos, pero actualmente hay más de 6 millones de sustancias químicas de este tipo, de los que 500.000 se utilizan en el proceso de fabricación. Agentes químicos con la capacidad mutagénica. Análogos de base, sustancias con parecido estructural a las bases nitrogenadas que pueden sustituirlas en una replicación y dar lugar a apareamientos erróneos.
Modificaciones de base, sustancias que afectan las bases nitrogenadas, alterándolas químicamente y modificando su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Agentes intercalantes, sustancias con estructuras químicas planas que se intercalan entre los pares de la base durante la replicación, dando lugar a adiciones o deleciones de base. Los mutágenos físicos son radiaciones que alteran la secuencia y la estructura del ADN. Un ejemplo de este es la radiación ultravioleta. Y los mutágenos biológicos, que son aquellos organismos vivos que pueden alterar la secuencia del material genético de su hospedador, como por ejemplo virus, bacterias y hongos. Son ejemplos de los transpones, que son fragmentos autónomos del ADN. Las lesiones generadas por estos agentes mutágenos pueden resultar en modificaciones de las características hereditarias o la inactivación del ADN. Cuando el ADN afectado corresponde a células en la línea germinal, se relacionan con la aparición de enfermedades hereditarias, mientras que las mutaciones que se dan en las células somáticas están relacionadas con mutaciones degenerativas y procesos carcinogénicos. Tipos de mutagénesis. La mutagénesis de sitio dirigida se refiere a la generación de mutaciones en regiones específicas del gen con el propósito de cambiar un sitio de fosforilación. Estas mutaciones pueden producir cambios drásticos en la conformación y función de las proteínas. Se lleva a cabo de la siguiente manera. Paso 1. Se separan las dos hebras de ADN molde. Esto se puede lograr mediante calor o una solución alcalina. Paso 2. Se adiciona el cebador de ADN modificado. Una vez que este se hibrida con una sola hebra, una ADN polimerasa replica la hebra. Paso 3. La segunda ronda de replicación produce una hebra de ADN mutante que se puede utilizar para sintetizar una proteína modificada. La mutagénesis sitio dirigida Quick Change. Esta técnica evita el clonado necesario de los fragmentos de PCR generados por la técnica anterior. Esta técnica utiliza el plásmido entero que contiene el gen de interés a estudiar. Se diseñan dos primers 100% complementarios. Estos contienen la mutación deseada de insertar. Luego se realiza una PCR de cadenas largas que utiliza una polimerasa diferente a la TAC. Luego el producto de la PCR se digiere con una enzima de restricción, que en su sitio de corte tiene un nucleótido metilado. De esta forma, el plásmido original es digerido, pero no el que proviene de la PCR. Luego se transforma y la mayoría de las colonias que crezcan tendrán el plásmido conteniendo la mutación. La mutagénesis aleatoria son mutaciones puntuales introducidas en posiciones aleatorias en un gen de interés. Se pueden usar otros métodos no peligrosos para generarlas. Por ejemplo, la PCR propensa a errores, los primers degenerados o cepas bacterianas mutantes. La mutagénesis dirigida por oligonucleótidos. Un oligonucleótido son polímeros de ácidos nucleicos cortos. Suelen estar formados por 13 a 25 nucleótidos y están diseñados para enviar específicamente con secuencias de ADN o ARN. Se lleva a cabo de la siguiente manera. Un punto específico en un gen secuenciado se identifica para la mutación. Posteriormente, el oligonucleótido se fabrica químicamente y este se hibrida con la hebra complementaria del gen clonado, a pesar de que haya un desajuste en un par de bases. Después, varias enzimas se añaden para permitir que el oligonucleótido cebe la síntesis de una hebra completa dentro del vector. Cuando el vector se introduzca en una célula bacteriana y se replique, la hebra mutada va a actuar como un molde para la otra hebra complementaria, que también tendrá una mutación, y así se obtendrá una molécula completamente mutante.
La mutagénesis por saturación. Esta se usa para generar mutaciones en muchos sitios de una secuencia codificante particular. Su objetivo es recopilar información sobre la relación entre la secuencia de aminoácidos y la estructura 3D de la proteína. Se realiza en pequeños segmentos de ADN que codifican un dominio estructural individual. Este método puede proporcionar catálogos de aminoácidos o combinaciones de aminoácidos que se van a tolerar dentro de un dominio sin efecto perjudicial sobre estructura y función. Todos estos tipos se pueden llevar a cabo mediante una reacción de cadena de polimerasa o PCR, que es una técnica de laboratorio común para hacer muchas copias de una región de ADN específica in vitro. Y esta región puede ser cualquier cosa que le interese al experimentador. Englobando todo lo anterior dicho, la mutagénesis tiene como objetivo analizar las mutaciones inducidas por agentes físicos, químicos y biológicos, analizar sus interacciones y mecanismos de acción. La razón para aislar y caracterizar una mutación es poder saber sus consecuencias, es decir, su fenotipo. En otras palabras, las propiedades de una función normal pueden ser aprendidas por medio de las consecuencias de la perturbación o la eliminación de un solo gen o un elemento genético. Las aplicaciones de la mutagénesis. Con esta técnica es posible detectar mutaciones específicas o repeticiones de nucleótidos y generalmente el diagnóstico de algunas enfermedades poco frecuentes. La mutagénesis ha sido usada en diferentes campos de la ciencia. Los bioquímicos han usado las mutaciones para probar la relación entre la estructura y la actividad de las proteínas. Los biólogos celulares usan este medio para definir el rol de las proteínas particulares y el ensamblaje de las proteínas de las células. Los biólogos del desarrollo para determinar la lógica y el orden particular de eventos moleculares durante la diferenciación y morfogénesis. Y los neurobiólogos para entender la manera en que la red neuronal está formada y cuáles son sus funciones. Con esta técnica es posible detectar mutaciones específicas o repeticiones de nucleótidos, generalmente el diagnóstico de algunas enfermedades poco frecuentes, como son la MERS y la fibrosis quística. En el caso de padecer una enfermedad genética caracterizada por la ganancia o pérdida de material genético, se podrá detectar dicha enfermedad. El método consiste en realizar una PCR mutagénica y amplificar así el ADN. Seguidamente se dañará la enzima de restricción que cortará dichos segmentos amplificados y mediante una electroforesis podremos observar si el fragmento genético que debería tener una longitud concreta la tiene o no. De no ser así, nos encontramos ante una variación de material genético y por lo tanto una posible enfermedad. En la fibrosis quística es un defecto de una mutación de un gen que regula la conducta transmedular de la fibrosis quística y cambia una proteína que regula el movimiento de la sal que entra a las células y sale de ellas. El resultado es una mucosidad áspera y pegajosa en los sistemas respiratorios, digestivos y reproductores, así como un aumento de la sal en el sudor. En concreto, en el caso del diagnóstico de la fibrosis quística, por este método se muta un aminoácido y a su vez se aprovecha en su función más común. La MERV es el síndrome de epilepsia mioclónica asociada en fibras rojas rasgadas, denominada abreviadamente como MERV. Se trata de un síndrome causado por varias mutaciones del ADN mitocondrial, pero que cada una de ellas, de forma independiente, trae como consecuencia el desarrollo de la enfermedad. Entre el 80 y 90% de los casos de la mutación A834G, que hay una transición de la adenina a guanina en la posición 8733. Los genes implicados han sido diferenciados y son los que se muestran a continuación en la tabla. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.